días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Serrano, Polilla, Mesa? Estamos estamos pensando ya todo el planeta y el Uruguay también en lo que sería el post-coronavirus. Si bien nosotros no llegamos al pico y todo demás, ya se empezó a hacer una evaluación de cuánto nos está costando esto, cuánto nos va a costar económicamente para el Uruguay, para las personas dentro de nuestro país, y cómo va a ser el post-coronavirus para todos nosotros. En la última semana, fundamentalmente del miércoles pasado hasta ayer, se han publicado muchísimas entrevistas que se le han hecho a los 10 premios Nobel de economía que están viviendo, o premios Nobel que no solamente fueron de economía, sino que también de sociología, a ver el impacto que va a tener el coronavirus en el mundo. Evidentemente van desde gente, premio Nobel, que opinan de que vamos a tener una recesión igual o peor que la crisis del año 1929, en el planeta, hasta aquellos que son un poco más moderados y dicen que vamos a acercarnos a una crisis tipo 2008, más o menos, un poco más profunda que la del 2008. Lo que sí todos coinciden, que la forma que se tenía de salir de las crisis que utilizaron el mundo, por ejemplo, los bancos centrales, metiendo mucho dinero, préstamos a tasas de interés bajísimo, etcétera, etcétera, eso no va más. Esas medidas que se tenían no funcionan para este sistema, porque el coronavirus generó una nueva situación que antes no existía. Las crisis anteriores fueron crisis económicas o crisis financieras, no fueron crisis donde impacta socialmente fuertemente y impacta además la gregariedad del ser humano. ¿A qué nos referimos? Por muchos años nadie va a querer entrar adentro de una telarena, por ejemplo. O sea, la telarena va a pasar a ser algo obsoleto, porque nadie se va a meter 5.000 o 10.000 personas adentro de un predio cerrado a ver básquetbol, por ejemplo, o un evento musical. O sea, ese sistema de que la única forma que tenemos los humanos de salvarnos y de no contagiarnos es la distancia social, nos está haciendo que muchísimas actividades que estaban hoy desarrolladas y previstas en la normalidad de nuestras vidas desaparece o va a tender a desaparecer o va a haber que reformularla fuertemente. Todo esto entonces determina de que esta crisis no se soluciona solamente decir bajamos las tasas de interés. Hoy los bancos centrales están en tasa de interés de cero, los bancos centrales europeos, por lo tanto no pueden bajar más la tasa de interés. Le prestamos a los países miles y miles y miles de millones de dólares. Hacemos el plan Marshall, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, para sacar a Europa de cómo había quedado. Los americanos hicieron el plan Marshall. Bueno, todas esas lógicas que se utilizaron antes no funcionan, no van a caminar. Van a caminar nuevas ideas, pero esas nuevas ideas van a determinar además que haya millones de personas que no tengan trabajo, porque su trabajo, su forma de trabajar desapareció. Esto va unido a que el viernes pasado, el economista Munjo de la Universidad de Montevideo comentaba de que de los 100.000 puestos en seguro de desempleo en estos momentos, el 50% no va a volver a trabajar en la actividad en la cual fue mandado al seguro de paro. O sea, va a tener que reciclarse y buscar otra nueva forma, porque la empresa donde él trabajaba o va a cerrar o cerró o utiliza un nuevo sistema donde esta persona no es necesaria, lo cual nos plantea entonces unas dudas gigantescas. En el punto de vista del Uruguay, nosotros ya sabemos que vamos a tener un costo de un 3% del Producto Bruto Interno, esto ya se asumió, que nos va a costar el coronavirus, o sea, 1.500 millones de dólares nos va a costar más o menos el coronavirus, 3% más, que eso es déficit fiscal, que el Uruguay ya tomó endeudamiento, porque la ministra Arbeleche ya habló de que se habían contactado con los organismos internacionales, y para esta pandemia tenemos una línea de crédito, varias líneas de crédito, en lo cual nos vamos a endeudar en 1.500 millones de dólares más, que significa el 3% del déficit, pero además el déficit sube, ¿no? O sea, va a seguir. Si el gobierno anterior nos entregó con un déficit de 5 y pico por ciento, este año nosotros vamos a andar en un 8%. Algo interesantísimo en el mundo, no interesa la inflación, o sea, hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en Europa, hay inflación en América y no nos interesa. O sea, aquello de la pelea
gigantesca contra la inflación que se dio en los últimos 20 años, que era la lógica del mundo, y la lógica que hubo en toda América Latina de la pelea con la inflación. Hoy nos olvidamos de la inflación porque la salud está primero, antes que la inflación, entonces las metas inflacionarias se pulverizaron y muy posiblemente Uruguay supera el 9% de inflación sin ningún tipo de inconveniente, y más y se ve una inflación muy grande porque además hay en todos los países hay una manipulación de los precios de muchísimos productos, no solamente el alcohol en gel, sino incluso los alimentos. Hay lugares que los alimentos han subido 30%, habiendo un normal mantenimiento de la oferta de los alimentos, y subieron un 30%, pero no le subieron a los productores el 30% de los alimentos. O sea, todo esto se dio. Hay denuncias en Uruguay, hay denuncias en Brasil, hay denuncias en Perú, ni que hablar en Ecuador. O sea, existe, bueno, Chile, y Argentina, que está Fernández en una lucha a brazo partido para ese tipo que no se escapen los precios que genera inflación. O sea, el contexto que nosotros estamos habituados, que teníamos hasta hace un mes y medio en el mundo, no solamente en Uruguay, cambió y va a cambiar radicalmente. Este cambio radical nos hace que el post-coronavirus va a ser en un proceso recesivo, en un proceso de alta inflación, en un proceso de déficit fiscal importante, porque venimos atrasados con todos los problemas que esto ha generado, y con un tema social de reinserción laboral pero muy importante, porque muchos empleos desaparecieron por la propia actividad. O sea, pensar en ir a hacer un crucero. ¿Quién puede pensar en tomarse un crucero después de todo lo que ha ocurrido en los próximos 2-3 años? Entonces, toda la gente que trabajaba en el crucero, que abastecía el crucero, que hay productores uruguayos de carne, de hortalizas, de frutas, de vino, que abastecían los cruceros, eso se acabó directamente. Hay todo un sistema que se va terminando a nivel mundial, y que también le pega al Uruguay fuertemente, y que genera entonces estos nuevos cambios. Por lo tanto, hoy ya estamos hablando del post-coronavirus, independiente que todavía no llegamos al pico, independiente que tratamos de bajar el pico, estirar el pico, etcétera, etcétera. Mientras se está en esta batalla, en el medio de la batalla, ya se está pensando, bueno, ¿qué va a pasar? Todos los gobiernos, inclusive el uruguayo, ha puesto una comisión post-coronavirus para ver cómo nos vamos a presentar y cómo nos vamos a plantar allá por diciembre del 2020, a ver cómo vamos a estar plantando y cómo va a ser nuestra economía a pesar de todo. Por supuesto, el sector agropecuario corre afuera de todo esto, porque el agro está funcionando y sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente, y afortunadamente ya se empiezan a mover los primeros negocios y cargas de soja para China, lo cual indica que empezamos a rodar nuevamente la rueda exportadora de ese tipo de commodities, y también hay 2 o 3 pedidos de China de vino, por ejemplo. Entonces ya está la soja, ya está el vino, empezó a mover distintos tipos de exportaciones, lo cual hace que el agro mantenga su rueda funcionando. No así el resto de la economía, que, vuelvo a repetir, va a tener ajustes muy importantes, y lo que conocimos hasta hace un mes y medio no va a ser lo que veamos en diciembre de este año, cuando el coronavirus no termine, pero sí afloje, como se espera que afloje de una vez por todas. Era un poco la reflexión de este martes.